Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Andrés, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Venimos diciendo con Agustina en toda esta semana, impresionante la cantidad de información, porque siempre hay información internacional, nacional y local. Digamos, y local, que también. Y local que también nos obliga a seleccionar y decir, bueno, a ver los temas que a vos y a nosotros nos interesan. Y en ese sentido, Agustina, sigue siendo un tema complejo el tema de la discapacidad, un tema que sigue estando en las redes como una problemática, podríamos decir, que el gobierno no resuelve, porque yo creo que acá hay un tema ideológico. Es decir, como dicen, déficit cero, entonces no puedo gastar más de lo que entra, pero ¿cómo no voy a gastar en aquellos más vulnerables, claro, en aquellos que requieren en este sentido del Estado? Entonces, acá no es cuestión de decir si no cumplo con el dogma neoliberal o si soy extremadamente populista. No, es un tema muy sensible, claro, que sí llama la atención, ¿no? Que no recojan el guante de esto. En realidad no pasa por recoger el guante o no, porque de hecho cuando estamos hablando de la discapacidad, el Gobierno Nacional presentó una nueva ley, una modificación a la ley de discapacidad, de emergencia en discapacidad, que no se ha cumplido hasta el día de hoy. Entonces, no están ajenos, ¿me entendés? No es que no levantan el guante, directamente hay un desinterés por completo con respecto a este tema. Y cuando hablamos del déficit cero, venimos hablando de lo mismo. O sea, el déficit cero a costa de que, ¿cuál es el costo? Vos no podés construir ni un modelo económico ni un modelo de país en base al sufrimiento de su gente y sin escuchar lo que la ciudadanía te está reclamando, ¿no? Tenemos los jubilados, tenemos los estudiantes, las personas que tienen discapacidad, las familias que abrazamos la discapacidad todos los días con alguien de nuestra familia. Claro, la lucha, como también lo podrán haber visto, se hizo el día miércoles de la semana pasada la movilización nacional por el tema de la discapacidad, en el cual, bueno, tuvimos la oportunidad de participar. Y tengo que decir ahí, Agustina, que Termómetro Ciudadano estuvo muy activo con Agustina Canto, porque, bueno, vos como una mujer comprometida con lo social, yo creo que acá excede a cualquier cuestión de partidos políticos. Esto no tiene nada que ver con los partidos políticos. Es una cuestión que nosotros lo vemos en las redes. Hay como una demanda muy fuerte de este sector que, insisto, donde hay mucha vulnerabilidad y que requiere que el Estado en este sentido se haga cargo. Y hay muchas instituciones que durante muchos años han estado trabajando. Por supuesto, así es. Y en los temas que se han trabajado puntualmente, claro, ¿no, Andrés? Por mencionar algo, ¿no? Esta reforma que se pretende desde el Ejecutivo Nacional plantea que las personas que tienen una discapacidad, por ejemplo, o cobran su pensión por discapacidad, que hoy por hoy de eso viven, o trabajan. Entonces, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Son retrocesos de años en cuestión de derechos, en cuestión de inclusión, que por lo menos creo que tendríamos como ciudadanos que poner un poquito de atención. Y no desconocemos donde se ha hecho una malversación, como se ha hecho también, y sabemos que hubo malversaciones. Entonces, acá tiene que ver con la concepción del Estado que se tenga. Es decir, nosotros creemos que el Estado tiene que cumplir el rol de bregar en este sentido por un sector que es muy vulnerable con gente honesta, sin que se haga de esto un proselitismo y un abuso de, digamos, como si fuera una mercancía política. Es decir, nosotros lo que creemos que el Estado, con gente honesta, con gente responsable y usando bien los recursos, se haga cargo de un tema que creo que es muy sensible para todos los argentinos. Sí, que es por ahí, se puede hablar de muchas cosas, Andrés, y lo podemos conversar con ustedes también. El tema de la idoneidad, ¿no? En los cargos públicos, quién es el que audita, quién es el que está mirando, pero también, y esto, Andrés, yo en lo personal, ¿no? Me parece que que someter por ahí a las familias que tenemos hijos o personas con discapacidad, someternos a controles exhaustivos y auditorías permanentes, es como también, viste, un golpe bajo, porque la discapacidad se lucha día a día y también se sufre un montón, como sufren también los jubilados, todo el ajuste que estamos viendo en este reordenamiento económico, ¿no? Por eso además en estos días veíamos que el plan, esto del anarcocapitalismo, tampoco está dando tantos resultados, porque si vemos que todavía se siguen cerrando pymes, si vemos que el salario es el más bajo en tanto tiempo y todavía no reverdece la economía, bueno, es un llamado de atención también al gobierno
en el tiempo que lleva, porque de 2 años y pico. Aparte, exacto, eso es lo que vos estás diciendo, Andrés, porque justo venimos hablando de estas grietas que provoca el gobierno, ¿no? Y el gobierno viene construyendo todo este modelo económico en base a decir, bueno, pero todo lo que pasó fue malo, todo lo que hicieron lo hicieron mal, se robaron todo. Bueno, pero ya hace 2 años que estás al frente de este país, entonces empecemos a mostrar qué es lo bueno que este gobierno está haciendo. Por primera vez, Agustina, en las encuestas empieza a aparecer que no es solamente el miedo al pasado kirchnerista, digamos, sino que empieza a aparecer en las encuestas la preocupación por el modelo económico que no da respuesta. Es decir, está en un momento de crisis el gobierno en ese sentido. Por otro lado, fíjate que recién hablábamos de la palabra controles. Por eso, digo, en el primer bloque vamos a hablar con Victoria Val, que lo vamos a sacar en forma de Zoom, porque ella es la presidente de la Fundación Espacios, que hace muchos años que viene trabajando con el tema de discapacidad. Pero por otro lado vamos a hablar con Darío Arias en un segundo bloque, porque queremos ver el tema de los controles, esa palabra que en el caso de la minería, que supuestamente es un sector que en Salta, en Catamarca, en Jujuy y en todas nuestras provincias del noroeste tienen hoy una oportunidad. Y nosotros ya discutimos aquí en Alta Política, Agustina, el tema de la ley de los glaciares, el tema de los periglaciares. Y lo que muchos decían no era que era minería sí o minería no. No, por supuesto. Si tiene la prerrogativa hoy las provincias de ser las que tengan que controlar, ¿cómo lo van a hacer? Por eso le vamos a preguntar a Darío Arias, que es un especialista en este tema, que conoce de cómo está funcionando el mercado, inclusive de los hidrocarburos, del petróleo, lo que es Vaca Muerta, bueno, y lo que puede ser yo también la minería. lo escuchaba hablar en un streaming que me compartió Andrés puntualmente, y justamente él decía, bueno, el error también ha estado en creer que iba a ser una mina de oro, digamos, esto de la minería, y que nos íbamos a convertir en Arabia Saudita de la noche a la mañana. Bueno, todavía eso no pasa. Obviamente que hay una expectativa. El tema es si se lo hace en forma sustentable, y vos me escuchaste muchas veces, Agustina, decir que esto es muy personal. Yo creo, respetando obviamente la economía, digo, social, de mercado, respetando la propiedad privada, que en el caso de los recursos naturales, que por la Constitución ahora, desde el año 94, el subsuelo es de las provincias, el producto de la explotación de esos recursos, a mi juicio, tendría que ser redistribuido en todos los salteños, digamos, tiene que ser redistribuido en todos los salteños, o en cada provincia a quien le corresponda. Claro, por eso creo que tiene que haber una política de Estado, diría de asociación, más allá de que esté el RIGI, que es esto que con grandes exenciones para que vengan los capitales, pero yo digo, ¿hasta dónde vamos a negociar las provincias? Y en ese cuando digo las provincias me refiero a una política de Estado, más allá de quién fuera el que esté gobernando, que se sienta que esa explotación es en beneficio de toda la población. Bueno, y ahí, Andrés, yo por ahí he cometido, bueno, como dice Andrés muchas veces, ¿no? A mí me lleva puesta la juventud o el entusiasmo, ¿no? Yo lo dije el día de la movilización por la discapacidad. Por favor, a los legisladores, pongamos el ojo, discutamos las cosas que son realmente urgentes, ¿no? Por ahí he visto algunas intervenciones. Sí, no, y algunas personas, viste, representantes de sellos políticos, de partidos políticos, tratar de hacer política con la necesidad, con la discapacidad, con cuestiones provinciales como el Puente Vaquero. Eso es mejorar la dirigencia en su conjunto, que tiene que ver con formarse, prepararse, que es una demanda de la Argentina en este momento, bueno, hay que poner el ojo donde realmente tiene que estar, y principal y fundamentalmente en la necesidad de la gente. Pongamos a la gente como discusión, ¿no? Y lo que nos pasa. Vamos a tener un tercer bloque con Iván Rodríguez, porque justamente cuando dicen hay encuestas, hay números, aquellos que analizan los números nos pueden ayudar en el día de hoy a ver cómo es la marcha de la economía, si la gente está preocupada por la economía, si está preocupada por volver al pasado, si algunos se asustan más, porque muchos se han asustado estos días, Agustina, y lo hemos dicho, por la actitud del presidente de buscar un socio que no tiene nada que ver con nosotros, en este caso el Estado de Israel y los Estados Unidos, una guerra que nosotros no elegimos. Sí, y fomentando, viste, la grieta, discursos de odio. Prendiendo mechas, ¿no?
generando más división en una Argentina que ya está golpeada y bastante dividida. Eso me pareció que en las redes, sobre todo, digo, qué triste porque nosotros, y vuelvo a insistir en Salta particularmente, convivimos siempre la hebraica, la sirio-libanesa, la acción católica, por poner, digamos, siempre fuimos hermanos. Nunca hubo divisiones ni religiosas, ni de raza, ni de nada, y sin embargo el presidente ha tomado esta postura, digamos, tan digamos, que ha llamado la atención, hasta el tema de izar la bandera en el monumento a la bandera, Rosario, la bandera del Estado de Israel. Entonces, digo, yo creo que ha sido muy poco prudente, estoy siendo muy educado, ¿no? Pero ha sido muy poco prudente. No, es que, bueno, nosotros tratamos de mantener un hilo en esta conducción, ¿no? Pero lo que venimos viendo realmente, hablo de muchísima falta de respeto. Y de falta de respeto no solamente contra los más vulnerables, los más necesitados, sino contra el pueblo argentino en general, ¿no? Sí, en este caso sí, lamentablemente. Bueno, veremos si se da cuenta que eso no ayuda. Necesitamos paz social y mucha unión entre los argentinos para sacar este país adelante. Andrés, y me robo el último minutito. En algún momento del programa vamos a estar compartiendo un QR para que por favor lo escaneen y se anoten, porque los debates por la ley de glaciares continúan. Y en este caso el día 30 va a haber por Zoom una reunión donde vamos a estar, bueno, planteando justamente todas las inquietudes que tenemos con el tema de la ley de glaciares, y van a estar 2 doctores del IANIGLA también para, bueno, enriquecer este debate, esta charla. Lo están organizando las mujeres de protección ambiental de toda la provincia y fundamentalmente la participación de las mujeres de San Carlos. Así que si estás en el interior y nos estás viendo, escanea el QR y sumate. Vamos a la pausa cortita y enseguida Victoria Val por teléfono para hablar de la discapacidad. Acá estamos colocando las vigas en el nuevo puente de Baquer. Esta obra es fundamental para mejorar la circulación y la vida de los salteños. Hechos, no palabras. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. Si no terminaste el secundario, presta atención que acá tenés una gran oportunidad para hacerlo. El Ministerio de Educación y la Municipalidad te acompañan para que lo termines gratis y de manera virtual, a tu ritmo, desde donde estés, con el apoyo que necesitas. Durante todo abril podés inscribirte, acércate a la Escuela de Emprendedores en Independencia 910 y recibí asesoramiento. No importa la edad, importa dar el paso. Municipalidad de Salta. Bueno, y ahora sí, como habíamos anunciado, estamos en línea con Victoria Val, que es la presidente de la Fundación Espacios. Victoria, muy buenas noches, muchas gracias por poder comunicarte con nosotros. Hola Andrés, buenas noches a todos en el piso y a la audiencia. Buenas noches Victoria, ¿cómo estás? Agustina Canto te saluda. Agustina, ¿cómo estás vos? Muy bien, un gusto hablar contigo. Vos sabés que Agustina también, no sé, yo te comenté por teléfono que es muy comprometida con esta causa. El miércoles pasado hubo una importante manifestación en la legislatura, en la legislatura, afuera de la legislatura. Y obviamente es un tema nacional. Contanos, Victoria, pues hemos visto tus reels, digamos, cómo la Fundación Espacios
¿Cómo está en este momento y cómo estás viendo vos este tema tan importante? Bien, primero pedir disculpas de no poder concurrir al piso porque, bueno, un accidente me tiene hace un mes postrada, así que, bueno, tampoco pude ir la semana pasada a la Plaza de la Legislatura, pero la Fundación Espacios tuvo una importante presencia en esa convocatoria. A ver, la cuestión de la famosa emergencia en discapacidad no es algo nuevo, es algo que hace mucho tiempo venimos transitando, pero que indudablemente en el último tiempo ha eclosionado de manera significativa. Esto es debido a, bueno, una coyuntura que se está dando producto de, primero, los atrasos en los pagos de las obras sociales y, por el otro lado, por el directamente corte o cesación de pagos, fundamentalmente por lo que se denomina el programa Incluir Salud. El problema que vemos nosotros aquí es que esto no es una situación que uno pueda decir aislada, caprichosa, independiente. Esto en realidad obedece a una línea política, ¿no? O sea, está claro que en los últimos 2 años, tanto el sector de discapacidad como otros, o sea, no estamos planteando que somos los únicos, porque también podríamos decir exactamente lo mismo de los jubilados, por ejemplo, venimos planteándole al gobierno nacional la necesidad de un diálogo, de mejorar la situación, porque lo que está en juego no es ni más ni menos que las personas con discapacidad. Bueno, Victoria, no sé si vos pudiste ver, pero la semana pasada, justamente los que formamos parte del colectivo de la discapacidad, estuvimos después del día miércoles, ese mismo día miércoles tuvimos una reunión con diputadas, y el día jueves tuvimos una reunión con todos los senadores de la provincia, tanto del bloque oficialista como de La Libertad Avanza, quienes se comprometieron a gestionar una reunión para poder discutir, sobre todo fundamentalmente el tema de la discapacidad, con los legisladores nacionales. Así es. Nosotros, bueno, como vos ya sabrás, somos un grupo que también venimos trabajando hace mucho tiempo por los derechos de las personas con discapacidad, y hay que remarcar esto, ¿no? Lo que se cortó fue la cadena de pago, más allá de que se puedan decir que son pagos atrasados, pero los prestadores no están cobrando desde el mes de octubre del año pasado. Exactamente. A ver, yo creo que la cuestión es mucho más amplia que lo económico. Lo que pasa es que lamentablemente hoy lo económico es lo que está planteando la vida o no en la continuidad de algunas instituciones. Andrés, vos me preguntaste recién qué pasa con la Fundación Espacios. Claro. Yo puedo hablar por la institución que presido hace 20 años, que alberga aproximadamente unos 300 pacientes y hay 100 personas trabajando en la fundación con estas personas, con las personas con discapacidad. O sea que no estamos hablando de un número menor, es un número muy alto, porque yo podría pensar que el universo de la fundación, entre las personas que directa o indirectamente tienen que ver con la fundación, estamos hablando tal vez de unas 2.000 personas, ¿no? Claro. Así que hoy el problema es que lo económico es lo que está marcando la agenda, pero no podemos dejar de lado que esto va mucho más allá de lo económico. Acá lo que no hay son políticas públicas nacionales para el sector. Esto es lo que lamentablemente se viene planteando hace mucho tiempo, pero hoy, claro, frente a lo que vos decís, Agustina, frente al corte en la cadena de pago, ¿qué hacemos? Yo por primera vez en 20 años he tenido que endeudarme en bancos para poder pagar sueldos. Y esto es gravísimo, porque si la situación no modifica, el mes que viene voy a estar en la misma. Claro, y Viviana, no me puedo seguir endeudando. Y yo entiendo perfectamente lo que vos estás diciendo, y entiendo también del lado que hablás como presidente justamente de una fundación que trabaja por y para las personas con discapacidad. A mí no me gusta hablar de este tema, lo he tenido que blanquear con toda la participación que he tenido. Yo tengo una de mis hijas con discapacidad, entonces la causa que llevamos es una causa personal para mí y es muy dolorosa. Por eso hablamos no solamente de las políticas públicas que hacen falta para el sector y para los otros sectores también, por supuesto, sino que la debilidad y la vulnerabilidad que hay en el sector de la discapacidad es tremenda, porque no estamos hablando
de cosas sencillas, estamos hablando de vidas, terapias que no se pueden sostener, terapias que significan para los niños poder sostener la vida, poder soportar un dolor y no olvidarse que esos profesionales que trabajan con vos, que trabajan con nosotros, también tienen una familia y por eso el reclamo no es solamente económico, ¿no? Es un reclamo integral. Y como contábamos al principio del programa, esta ley que se viene a presentar o esta modificación que se pretende, cómo es un enorme retroceso en derechos y en la inclusión que se ha trabajado para las personas con discapacidad. Acá también está, por ejemplo, el Divino Niño, que vos lo debés conocer, que también sostiene personitas en estados muy graves, con respiradores y demás. Entonces, estamos hablando de lo imposible que se hace para los prestadores y los terapeutas y los centros y las fundaciones, hoy por hoy sostener la discapacidad con un Estado completamente ausente. A ver, yo al respecto hay varias cosas, ¿no? Vos, bueno, mencionás en primer lugar este proyecto que se presentó, el último proyecto que el Ministerio de Salud presenta a la Cámara de Senadores. Es realmente terrible, ya desde su título, porque cualquier proyecto de ley que parta de un criterio negativo como es este, porque el título es Ley Antifraude para las pensiones no contributivas. Podríamos haber dicho cualquier otra cosa, podríamos haber dicho Ley de Protección de las... No, el antifraude. Esto ya de por sí habla de una mirada que es que todos somos fraudulentos. A ver, yo digo esto, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando se sacó la ley de inocencia fiscal, lo cual, para lo que ha venido transitando los últimos años en materia económica en nuestro país, me parece que está muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, lamentablemente fue el propio sistema el que obligó a las personas a la compra de dólares en el mercado negro, etcétera, etcétera. Bueno, esa ley, ¿qué es lo que dice finalmente? Todos somos inocentes, será el Estado el que tiene que demostrar que ese dinero viene de un ilícito. Bueno, ¿por qué no haber usado el mismo criterio para esta ley? Exactamente. No, acá fue al revés. Acá somos todos fraudulentos y tenemos que demostrar que somos inocentes. Sí, y seguís vulnerando aún más la dignidad y la vida misma de las personas con discapacidad y de las familias que abrazamos la discapacidad todos los días. Exactamente. Es un atentado directo contra la integridad de nosotros como personas y como familias, exponernos de esa manera tan cruel y tan hostil. Sí, además acá hay que demostrar de manera periódica y sistemática, más o menos un poco como la fe de vida a la que obligan a las personas cuando reciben su pensión, su jubilación, ¿no? Que es una cosa también realmente, desde mi punto de vista, tenebrosa y perversa, pero bueno, en este caso, esta ley, bueno, plantea como primera medida esta cuestión, ¿no? O sea, las personas van a tener que permanentemente reivindicar su discapacidad. Miren qué locura, ¿no? O sea, periódicamente va a haber auditorías a las cuales van a tener que concurrir para demostrar que siguen portando su discapacidad. Pensemos en un niño con síndrome de Down, pensemos en una persona con una parálisis cerebral. A ver, y todo lo que eso implica. De por vida, ¿no? O sea que qué absurdo este planteo de tener que estar demostrando. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la gente, yo creo que las personas que están buscando hacer esto, realmente no saben lo duro que es tener que transitar los hospitales, los turnos con los médicos, con los especialistas, los estudios, un electroencefalograma donde tenés que estar más de 12 horas sin dormir con tu bebé que no se puede dormir para que le puedan hacer ese estudio. Entonces, creo que realmente se trata de personas que tienen el menor sentido de la humanidad, porque si hay algo que es grave, es esto. Tienen una desconexión sideral, honestamente. Absolutamente. No tienen la menor idea de lo que es la realidad. Y ten en cuenta esto. Vos tenés un hijo con discapacidad y vivís en la ciudad de Salta. ¿Qué le queda al habitante de Iruya o de La Puna? Imaginen la realidad. Mira, me pasaba de hablar justamente en el hospital con una mamá que tiene su hijita también con epilepsia y ella me preguntaba a qué centros acá en Salta la llevaba yo a mi hija y me decía porque ella cada vez que venga a Salta va a tratar de llevarla porque en Orán no consigue terapeutas para su hija y no estamos hablando de un lugar
de difícil acceso a la salud, estamos hablando de Orán. Entonces, cuando te pones a pensar cómo es en el interior, y ahí decís, sí, se necesita un Estado, se necesitan políticas públicas que acompañen la realidad de las familias y que garanticen un derecho básico, la salud, tan básico como la salud. A ver, por eso yo insisto que en este caso pareciera confundirse un poco la situación, porque pareciera que lo único que nos ocupa y nos preocupa a los prestadores es el financiamiento de nuestras prestaciones. A ver, somos personas, igual que todo el mundo, y trabajadores, y vivimos de nuestro trabajo. Yo digo, si yo fuera al supermercado y cuando llego a la caja le digo a la cajera, bueno, quédate tranquila, yo me llevo todo esto, pero te pago dentro de 6 meses, obviamente no voy a poder, porque el supermercado me va a decir con razón, señor, yo le vendo, quiero cobrar. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Miren ustedes qué cosa tan atípica que nosotros como profesionales, que además tenemos muchísimos años de formación, pretendemos cobrar por nuestros servicios por un mínimo plazo, ¿sí? Bueno, pero independientemente de eso, insisto, acá lo que está, digamos, lo que hay es una ausencia absoluta en relación a cuáles deben ser las políticas aplicables en el sector de la discapacidad. No hay diálogo, no hay interlocutores, se disolvió la ANDIS después del desastre español y todo lo que nos enteramos y lo que supimos, pero resulta que ahora tenemos esta nueva Dirección Nacional de Discapacidad que no da respuesta en ningún lado. No hay interlocutores, no hay referentes, no hay portavoces, no hay nada. Victoria, entonces, te invito a que a partir de ahora, bueno, quedemos en contacto, porque te vuelvo a decir, se ha formado un hermoso equipo de trabajo en el cual todas las personas como vos son bienvenidas, y sobre todo, ¿no?, para ver si realmente se cumple este compromiso por parte de los senadores, pero fundamentalmente del senador de La Libertad Avanza, de convocar a los legisladores nacionales para que nos escuchen. Y en esto también agradecerle a todos esos senadores que nos abrieron las puertas y nos escucharon, porque no hicieron oídos sordos ni corrieron la cara a la demanda de tantas personas que ese día estábamos en la plaza. Sí. Victoria. Quiero hacer una aclaración importante, Agustina, que es la siguiente. Hasta ahora no ha habido respuestas, pero sí debo decir que en la tarde de hoy recibí un llamado de la licenciada del Acua, que es la última y la reciente, secretaria de Discapacidad de la provincia, quien personalmente me ha transmitido la profunda preocupación tanto del gobernador como del ministro de Salud. El problema es bien claro en este momento. La pretensión de la Nación es que las provincias se hagan cargo del financiamiento. Ahora, si la Nación decide transferir la responsabilidad a las provincias, y esto viene con un presupuesto y un financiamiento propio, bueno, en buena hora, porque ¿qué más queremos nosotros que tener diálogo con el más cercano, que es la provincia, y no tener que estar lidiando con la Nación? El problema es que parecería que la Nación pretende que las provincias se hagan cargo del área de discapacidad, pero sin darle el financiamiento adecuado, con lo cual entendemos que la postura de la provincia es no tenemos los fondos. O sea, confío en que este cambio en la Secretaría de Discapacidad implique un cambio de rumbo y que implique esto que vos estás diciendo, Agustina, que es el compromiso firme y decidido de las autoridades, tanto legislativas como de la gobernación, para poder empezar a delinear y a perfilar una situación distinta. Si no, insisto, muchas instituciones morirán en el intento. Lamentablemente esto es una situación muy grave para muchos de nosotros. Victoria, muchísimas gracias, ¿no?, por tu tiempo. No, por favor, a ustedes. Y la verdad que desde aquí estamos sumamente comprometidos con esta causa, y siempre, bueno, sabés que Alta Política está abierto para transmitir, en este caso te conozco desde hace años, y como tantos en Salta, que tienen este compromiso. Así que bueno, ojalá que se pueda resolver. Así que gracias, Victoria. Eso espero. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches a toda la audiencia. Gracias. Bueno, realmente muy interesante, Agustina, poder hablar
y así como Victoria Val está en Fundación Espacios, hay tantas instituciones. Sí, nosotros hemos formado el colectivo de la discapacidad en la provincia, donde somos padres y bueno, todos los referentes de distintos centros, terapeutas y demás, que somos muchísimos, porque hemos podido contactarnos también con la gente del interior, así que vamos a seguir peleando por esta causa justa y, como dije ese día en la movilización, si hay algo que sabemos las familias que abrazamos la discapacidad, es luchar. Vamos a ir a una pausa y enseguida aquí, ya está en el piso de alta política, vamos a hablar un poco de esto de la minería, los recursos naturales, con Darío Arias. Y si un día cerramos nuestras puertas y ya no hay atención, sin terapias, sin contención, sin oportunidades, ¿te lo imaginas? Nosotros tampoco. Aunque hoy la falta de fondos, la desactualización y la ausencia de respuestas nos acercan a ese escenario. Y cuando eso pasa, no se cierra un lugar, se detienen cientos de historias. No queremos llegar ahí. La discapacidad no puede esperar. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Alta Política y, como habíamos anunciado, estamos con Darío Arias. Darío, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Como decía Agustina hace un rato, te hemos visto en un reel, te hemos visto en una entrevista, en un streaming, y vos venís del área, digamos. Cuando hablamos de recursos naturales hablamos del petróleo, del gas y hoy también de las potencialidades que tiene la minería. En ese contexto vimos que hablamos de fondos soberanos, ¿puede ser algo así? Contanos un poco a toda la audiencia. Bueno, vemos que Vaca Muerta se desarrolla cada vez más y va generando ingresos, no solamente por su producción, sino por la exportación, con lo cual estamos logrando superávit energético y superávit comercial también por la exportación de hidrocarburos, y además, felizmente, estamos exentos de los vaivenes de la política internacional, de la geopolítica hoy, que está tan enrarecida con la guerra en el Golfo. Pero Arábigo. la nafta sigue subiendo, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Si a raíz del superávit que tenemos controláramos los precios, volveríamos para atrás a la época kirchnerista, donde vos decís, no suban los precios. Entonces te empiezo a controlar tus ingresos como empresario y entonces empiezo a afectar la inversión y además te estoy cambiando las reglas de juego. ¿Qué tema ahí? ¿No? Es un tema muy... Es opinable, pero opinable. Y no es tan fácil de entender tampoco, porque podríamos decir, bueno, ahora ya que tenemos petróleo y no dependemos de la importación, bajemos los precios de las naftas. Pero tenemos un gran sector privado que lo que quiere son reglas claras, previsibilidad, seguridad jurídica, y además que le respeten los términos contractuales, que era, bueno, usted produce y vende a valor de mercado. Si empiezo a controlar, nos puede pasar lo que ya nos pasó. Bueno, y en esto puntualmente, ¿no? Porque por ahí nosotros veníamos hablando con toda esta defensa que hicimos por la modificación de la ley de glaciares, porque justamente no modificar la ley de minería en su amplio espectro para poder trabajar justamente estas cuestiones que usted está mencionando y no la necesidad de tener que ir contra los recursos naturales no renovables. Bueno, hablé también cuando recién salió la promulgación de la reforma de la ley de glaciares, que es la de presupuestos mínimos de glaciares, ¿sí?
que creo que ha sido una buena reforma, porque ha sido en pos del federalismo, justamente lo que mencionaba, la introducción, las provincias son las verdaderas propietarias de los recursos naturales, y entonces es responsabilidad ahora de la provincia el control y además determinar cuándo aquellas geoformas glaciares, sean visibles o no, etcétera, son estratégicos como fuentes de agua y que entonces deben de respetarse. Yo creo que la soberanía es de las provincias, pero los recursos son de los ciudadanos, ¿no? Por ahí podemos empezar una discusión. La propiedad de los recursos son de los estados provinciales, claro, pero los beneficios deberían reflejarse y estar en favor de la gente, de los ciudadanos. Es lo que dice Agustina, digamos. Si bien la Constitución dice los recursos son, pero el producto de... Esto es una gran discusión que lleva muchísimos años. El producto de esto, más allá del RIGI y las factibilidades para que vengan inversiones, tendría que ser en beneficio, digo, de políticas públicas que repercutan en beneficio de toda la ciudadanía. Bueno, y es lo que siempre queda en la duda. Digo, ¿no será el negocio de unos pocos? Unos se preguntan eso. Digo, unos pocos que manejen el negocio, ¿no? Y como es tanta la plata, entonces uno dice 3% son las regalías en la ley nacional. Pero después, ¿cuánto queda? La sociedad no lo sabe. ¿Cuánto va a quedar de ese producto? Es muchísimo. Vamos a ir a ver varias cositas ahí. Aquí empezamos a hablar de cómo hacemos sustentable los ingresos de los recursos que son no renovables. Ajá, correcto. O sea, por naturaleza los recursos van a ir agotándose, van a ir reduciéndose. Sí. Lo que pasa es que estamos con vaca muerta empezando, tenemos hacia adelante 60 o 120 años de producción y estamos empezando con la minería. La minería está en pañales y estamos empezando a ver los beneficios como el litio, como la mira el lindero de oro local. Y vamos a ser parte del triángulo, no solamente del litio, sino del cobre. Claro, del cobre con Taca-Taca supuestamente. El triángulo del cobre es Argentina, Chile, Perú. Sí. En la Argentina tenemos entre 5 y 6 grandes yacimientos. Cuando estoy hablando de grandes, soy de los que se llaman de clase mundial. O sea, comparable a los grandes yacimientos del norte de Chile, Chuquicamata, Teniente, Escondida, etcétera, que nos va a posicionar como un gran proveedor. Ahora, no estamos en Arabia Saudita todavía. Las inversiones tienen que llegar, tienen que desarrollarse estos yacimientos y tenemos una serie de restricciones como por ejemplo falta de infraestructura, que hay que seguir invirtiendo, etc. Ahora, supongamos, demos un salto hacia el futuro, ¿sí? Empieza Taca-Taca, como decía, empiezan a producirse más litio, descubrimos otros minerales porque tenemos ahí alrededor de Taca-Taca toda una las famosas tierras raras que se abren, una faja, tierra rara, geotermia, una serie de cosas que podemos seguir explotando. Bueno, ¿cómo hacemos para perpetuar el ingreso de esos recursos? ¿Sí? Y cómo hablamos de la protección del ambiente también, ¿no? A mí fundamentalmente es lo que más me preocupa. Los pasivos ambientales por ahí. ¿Cuál es el cuidado que van a tener las empresas mineras con respecto a la explotación de estos recursos que, como vos estás diciendo, se van a agotar? Está bien. Indudablemente se van a agotar, pero acá estamos hablando también de que se va a agotar el agua. Estamos hablando de que Chile tiene sequía justamente por la explotación minera. Entonces yo entiendo la producción, los beneficios que trae y la idea de sostener esto en el tiempo, pero creo que siempre tiene que estar la discusión en el cuidado del ambiente, en los beneficios para la gente. Sobre todo eso, porque me gusta esta incorporación incisiva. Y en los controles. Me gusta esta incorporación incisiva a tu equipo. Como joven que es, digamos, tiene ideales nobles, ¿no? Coincido 100% y a pesar de mi antecedente como ejecutivo de la industria del oil and gas y hoy de la minería, siempre desde el principio he tenido especial cuidado por el cuidado del ambiente con estas empresas que en definitiva tienen un negro pasado y en algunos casos literal, ¿sí? Pero bueno, ha evolucionado la industria, ha evolucionado el derecho ambiental, la protección desde la primera conferencia sobre el clima y el ambiente en 1987, informe Brundtland, Cumbre de Río, Cumbre de París, etcétera. Y estamos hablando de la sustentabilidad en sus 3 dimensiones, ambiental, social y económica. Y contanos lo de los bonos soberanos. A ver, los fondos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando empezamos a ver ingresos, ¿sí? Porque hasta el momento la minería no se destacaba mucho, era una actividad más, como eran los minerales industriales, los boratos básicamente, pero ahora tenemos ya
litio, ¿sí? Con gran posibilidad de crecimiento y de seguir siendo protagonistas, cobre, oro, plata, molibdeno, todos los metales de la transición energética, uranio también, etcétera, los minerales que se necesitan hoy, que hay gran demanda para la industria de la defensa, wolfranio, cesio, etcétera, que son para las aleaciones, armamento, etcétera, y lo que mencionaba, posiblemente elementos de tierras raras, que no son ni tierras ni raras, y que están hoy en la cúspide de la demanda por todas las cuestiones tecnológicas, imanes, pantallas, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hacer para perpetuar los ingresos de esos recursos que no son renovables? Hay algunos ejemplos en el mundo, donde lo que se hizo fue combatir un fenómeno que se llama la maldición de los recursos o la enfermedad holandesa, que se da en aquellos países que tienen riquezas naturales no renovables y que podrían empezar a sufrir distorsiones en la economía y peor aún, muchas veces son mal administrados y hay países como Nigeria, que es riquísimo en petróleo y la gente sigue siendo pobre. ¿Por qué? Porque es de los países más corruptos del mundo. A mí me gusta poner el ejemplo de Noruega, porque Noruega tiene minería, pero tiene una planificación estratégica en cuanto a la explotación de los recursos y a las ganancias. Y sobre todo tiene controles, digamos, la ciudadanía sabe de antemano cuál va a ser el porcentaje que les va a quedar y cuál va a ser la ganancia que van a tener de la explotación minera, y más todavía porque sabe en qué se va a invertir. Entonces acá hablamos de lo mismo, ¿no? De tener controles, de tener planificación estratégica y de transparencia y rendición de cuentas. Ahí le tiraste un y montón de la pata títulos, de la ciudadanía. Le tiramos un montón de Mirá, títulos. yo vengo hablando del tema y vengo escribiendo, escribí un artículo en el Panorama Minero del año 2009 sobre el tema. Conozco el modelo noruego, que es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque es el campeón de la transparencia. ¿Ustedes saben dónde van los fondos de la minería en Salta? Bueno, pero por eso digo, qué importante sería. ¿Hay algún website donde podamos hacer trazabilidad y saber exactamente cuánto pagan las empresas, cómo se administran, dónde se invierten? No. Bueno, ahí está, fundamental. La gente está preguntando a sus representantes, diputados, senadores, intendentes, dónde están los fondos de la minería en sus respectivos lugares. Bueno, yo creo que esa es un poco la tarea que nosotros hemos empezado de generar como cierta conciencia, ¿no? Y de exigirles a los representantes de los gobiernos transparencia, rendición de cuentas, apertura de datos, trazabilidad y bueno, muchas cosas más, pero también la participación ciudadana, ¿no? Eso de que la gente se involucre. El modelo noruego no es único, hay muchos países que tienen lo que llaman fondos soberanos de inversión de los recursos no renovables. El primero de todo fue Kuwait en los 50, Noruega lo creó en el año 69, en el año 69 se produce el descubrimiento de petróleo en el Gas del Norte y se crea en el año 96 este fondo. Y es, como digo, el mejor y el más grande de todos. Hoy maneja 2.2 trillones de dólares, ese fondo. Es el 1% de todo el equity mundial. La miércoles, ¿no? Sí. Y se caracteriza por varias cosas. Primero, lo que hicieron fue duplicar el petróleo que se encontró oportunamente en el año 69. ¿Por qué? Los recursos naturales, como dijimos, se van depletando, se van agotando, van disminuyendo. Lo que hicieron fue convertir el petróleo en riqueza financiera. Y las finanzas, si son bien administradas de forma transparente, profesional y con buena gobernanza, lo que hacen es multiplicarse hacia arriba. ¿Sí? Darío, yo te invito públicamente el día 30 a participar de este conversatorio con los doctores de Lianigla y con toda la sociedad que está interesada en saber un poco más tanto de la modificación de esta ley como de cuáles van a ser las acciones que va a llevar a cabo la minería, entre esas las que nos estás contando. ¿Te animás a que con los títulos estos que te dio Agustina podemos hacerlo en este programa, lo podemos hacer el martes que viene, pero darte media hora para que puntualices esto que acabas de decir? Me parece que yo no sabía que él conocía eso tan exhaustivamente. Me parece que sí nos sirve a todos si está ese modelo para además generar conciencia en los mismos funcionarios, ¿no? Ojalá hoy estemos pensando que ese dinero no debe gastarse en costos corrientes, ¿sí? En pagar sueldos, sino pensar en 50 años de nuestros hijos y los hijos de sus hijos. ¿Sí? Darío, muchas gracias. ¿Lo comprometemos para la semana que viene? Yo ya lo comprometí para la semana que viene y para el 30. Y para el 30. Gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida continuamos con más Alta Política. Tan pronto
educación. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. Continuamos con más Alta Política y como habíamos anunciado estamos con Iván Rodríguez. Iván, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Dijimos al comienzo del programa que la idea era que puedas hacer más o menos una especie de resumen respecto de los datos que aparecen, si la sociedad está más o menos cercana en función de la economía o de lo que venía siendo el anti-algo, el anti-K concretamente. Siempre el problema de fondo es económico. Tiene variantes, distintas formas de demandar una respuesta en lo económico. Y eso fue lo que siempre estuvo imperando en la Argentina, lo que impera afuera, lo que lo llevó a Milei. O sea, Milei aparece con una propuesta económica bajo un formato disruptivo, que ya se habló bastante, se analizó mucho, eso es así. Y hemos visto el desempeño, hemos visto en las últimas dos elecciones legislativas, tanto las provinciales como las nacionales, una dinámica que nos muestra muy claramente que tiene el respaldo todavía. Supo mantener el respaldo contra todos los pronósticos que se decía que habría sufrido un desgaste significativo. Hoy eso está ahondado también, puesto en la figura de Adorni, como el referente de que lo que quienes decían la anticasta termina siendo la casta. O sea, claramente se busca llevar la discusión hacia el otro terreno que no es lo económico, debilitar lo que siempre Milei sostuvo de que él iba a ir contra una casta y dar solución en lo económico. Eso fue su proclama. Y finalmente terminamos terminaron convirtiéndose en casta y con un modelo económico que a mi parecer al día de hoy no funciona y se basa en ir contra los más débiles, en ir contra el trabajador, contra el estudiante, contra el jubilado, contra el discapacitado y yendo hacia atrás fundamentalmente en cuestiones y en materia de derechos, ¿no? Para sostener un déficit cero que hoy por hoy no se sostendría si se pagara, por ejemplo, el financiamiento universitario y las prestaciones en discapacidad y otras cosas más, ¿no? Esa es la discusión. Justamente la falta de respuesta económica es el talón de Aquiles de Milei, porque tiene un tiempo que se le va a ir agotando. Todavía no se le agotó del todo, y él lo sabe. Por eso también él, fíjate, contra Adorni, él defiende y quiere demostrarle que él manda, no le van a sacar a un miembro de su lado sin que él lo decida. Claro. Y está en esa compulsa. Y lo sigue bancando a Adorni. Y está en esa compulsa de demostrar esa forma. Eso es bastante claro. La oposición claramente quiere marcar lo que estás diciendo, ¿sí? Que es un discurso lógico y es una demostración lógica. Acá le sale la política, Agustina. Claro. Justamente hoy día estuve en una reunión donde hablamos un poco de la economía del país, donde analizamos estos puntos, justamente con personas que... Yo no soy economista, soy ingeniero industrial. Algo entiendo, pero no soy economista. Sí tuve una reunión con alguien que se entiende de economía que me explicaba básicamente que lo que estábamos observando es justamente que entender que la economía simplemente se puede manejar con dos perillas, como las políticas más que nada financieras o de ajuste
total, apuntar con el ajuste, déficit cero, eso produce algún resultado, pero no es la solución completa porque es multifactorial el problema de la economía. Yo lo escuchaba hoy no le están dando respuesta y no van a poder darle respuesta. Yo lo escuchaba a Carlos Maslatón en el día de hoy, no sé si fue de hoy la entrevista o de cuándo fue, pero justamente él decía que esto del déficit cero, bueno, no se sostenía y que por el contrario el gobierno había seguido emitiendo moneda y había seguido emitiendo deuda también. Entonces es como muy difícil, hoy por hoy ya con todos los papeles en la mesa, seguir sosteniendo lo discursivo. Igual la idea que yo quiero preguntarle a Iván es en los números que vos ves, digamos, ¿cómo es la respuesta de la sociedad? Sí, bueno, de lo que estuvimos hablando hasta ahora es un poquito un análisis más adentro, qué puede pasar, cómo podemos verlo, qué podemos creer que pasa, pero bueno, mucho de lo que importa acá es qué percibe la sociedad. Y la pregunta es, a ver, Milei cayó en imagen. Si uno mira los distintos estudios que hay dando vuelta, uno toma una medición, es cierto que cayó en imagen, pero no es una imagen nueva que ha caído, porque recordemos cómo llega Milei al poder. Milei llega con una base propia, construida, de alrededor de 30 puntos. Ajá. Y eso fue duro. El 30 puntos duro. Duro porque lo vimos clarito. Sí, estaba claro en la general y cuando hasta antes del balotaje quedó igualito. Por eso Massa quedó ahí a 3, quedó por sobre de Milei. Pero en el balotaje pierde. Claro. ¿Por qué pierde? Porque esta estructura electoral se conformó básicamente de 3 partes. Una parte fue el mileísmo duro, que vino a reemplazar lo que antes lo tenía el PRO. El PRO junto por el exactamente, que era lo opuesto al kirchnerismo. Y eso se vio en las elecciones de Buenos Aires, contrastando lo que era Cava y contrastando lo que es provincia. Ahí vimos esa dinámica que realmente se conformaba así. Como por ejemplo, en provincia fue reemplazado totalmente el PRO por Milei, y lo mismo en Cava. Y eso clarito. Impresionante. Clarito fue eso. Entonces, lo que vimos ahí se llama ese 30%. El kirchnerismo viene sufriendo un desgaste y por una falta de respuesta económica importante, sumado una hipercorrupción. Tenía una percepción de hipercorrupción. Lo que le restó y lo dejó en un valor de cercano a los 25 puntos. Un kirchnerismo duro. En el medio quedó los famosos desencantados. Desencantados formados por quién? Algunos kirchneristas que abandonaron, ahora peronistas, no kirchneristas. Exactamente, el peronismo no kirchnerista. Algo también del PRO que se desgrana. Y una gran parte que no se identifica ya con los partidos políticos. Que se identifican con la persona, que es la movida nueva que viene barriendo en toda Latinoamérica. Ya no se mira los partidos, políticos. Claro, se mira la persona. Y el símbolo del partido es la persona que representa a ese partido. Y eso se viene ahondando, que en definitiva, si uno mira, medio como siempre fue así, el propio peronismo se construyó así, la figura de Perón que después se comió el partido y todo eso, pero dentro de todo había ideología. Ahora ya no la hay. Ya directamente es quien representa a tal partido, y ahí es donde Milei aparece representando a la Libertad Avanza, que le pone que la Libertad Avanza es sinónimo de Milei. El día que Milei no esté, la Libertad Avanza fue. Tiene, claro. Son partidos de candidato. Son partidos de candidato, exactamente. Eso es como el fenómeno nuevo que tenemos, que no es de Argentina, es de toda Latinoamérica, por lo menos. Es un fenómeno nuevo. En ese escenario, lo que tiene Milei, que en esa compulsa, porque recordemos un detalle. Primero, que hay una gran parte que no va a votar. O sea, tenemos por lo menos, redondeamos un número, 30 puntos. No vota. Fue impresionante. No vota. Esos que no votan son los que uno escucha en la calle y cuando opinan, no. Pero a la hora de votar no van. Por lo tanto, no va. Ese resultado que uno mira en la calle no se va a ver reflejado en las elecciones. Vos, entonces ya tenés 30 puntos, que no es menor, que queda fuera. Que queda fuera porque no van a participar del conteo para ver quién queda de presidente. De resto, estamos hablando del 70% ya, 25% de ahí para el kirchnerismo,
30 de Milei, y lo que queda es más afín, o sea, es anti-K, no es a favor de. Entonces cuando votan, no votan a favor de Milei, votan en contra de aquello y no me queda otra. Entonces es un voto enojado, es un voto que no tiene buena imagen, es un voto que dice, voté porque no me queda otra, no estoy contento. Entonces, obviamente cuando uno hace un estudio de ese tipo, el resultado da como número global una imagen negativa de Milei. Pero si vamos a elecciones, volvería a ganar hoy en día, porque hay que atender ese electorado que está así. Va a haber una cantidad que va a seguir diciendo lo voto, quizás más enojado y más decepcionado que antes, pero lo voy a seguir votando porque esto no quiero. Yo corroboro esto que me dice Iván, va a tener un tiempo. Lo corroboro en las preguntas que uno hace el fin de semana en un asado. Y eso va a tener un tiempo, va a tener caducidad que todavía no se ha dado. Si hoy día iríamos a elecciones, volvería a ganar Milei. Yo, mira, ando demasiado en los barrios de toda la ciudad y sosteniendo, bueno, conversaciones con personas de distintos lugares, y la verdad es que yo tengo otra sensación, ¿no? Pero bueno, esperemos, o por lo menos yo estoy esperando ansiosa a ver qué es lo que pasa en el 2027, porque la ciudadanía está muy golpeada y eso se percibe en el día a día, en el bolsillo y en Yo tantas quería cosas. escuchar este análisis de Iván, que lo vengo siguiendo hace años y me interesa, así como lo has hecho. Yo te agradezco este tiempo, porque me parece que sí nos va a servir a aquellos que hacemos análisis por del lo menos sistema para político comprender, para ir comprendiendo, así que muchísimas gracias. No por nada. Se viene, no falta nada aparte, uno dice, pero estamos ya fines de abril y falta nada, así que bueno, acá me enseñas que nos tenemos que despedir antes que nos saquen del aire. Gracias, Iván. Gracias, Agustina. Bueno, nos despedimos acá, mirá acá en esta. Nos despedimos hasta el próximo martes a partir de las 20. Siempre a partir aquí de las 20. En Alta Política. Y feliz Día del Trabajo, el viernes. El viernes, 1 de mayo, Día del Trabajador. Mirá vos, ¿no? 1 de mayo, sí, Día siempre del Trabajo. decimos, conciliar producción y trabajo. Qué lindo pensar en la comunidad organizada después de esto. Buena semana. Chau, chau, chau. Hasta el martes próximo, si Dios quiere.